Hola, ¿cómo estás? Soy Alma Gracida y estamos en una nueva cápsula de Razones para la Esperanza, aquí en el Día del Señor a través de Radio María. Hoy se titula Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres para siempre sacerdote a la manera de Melquisedec. Hoy nos acompaña el padre José Adrián Hernández Saucedo. Él es de la diócesis de Torreón, Coahuila. Bienvenido, padre. Hola, qué gusto estar en este espacio de amor, en este espacio de transmitirle la palabra de Dios y el interactuar a través de esta plataforma y de este mensaje lleno de amor, pues qué gusto de compartir la vida. Gracias. Gracias a usted, padre. Padre, cuéntenos, ¿cómo fue su niñez? ¿Hubo algún momento en su vida que marcara su corazón? Claro que sí. Yo soy de la diócesis de Torreón, específicamente de la ciudad de San Pedro de las Colonias, Coahuila, este, de una ciudad que está dista 60 kilómetros de la cabecera municipal de Torreón, Coahuila. Y allá viví mi infancia, una infancia entre un rancho, un ejido, entre los árboles, los animales. Era una infancia feliz. Yo creo que mi infancia se ve caracterizada por la presencia de la religiosidad popular. Mis padres, hombres sencillos de campo, mis abuelos entregados totalmente a Dios a través del rosario diario, esos gestos que se hacían en la vida ordinaria fueron marcando mi vida espiritual a través de sus sanas costumbres, de los valores que nos trataban de dejarnos en nuestra vida. Creo que ese es el parteaguas de mi vida. Una familia que se esmeró por dejarnos y heredarnos fe. Eso es bellísimo. Así me siento en la experiencia de mi infancia. Una familia que le supo heredar a sus hijos fe. Padre, y de esta fe, de esta experiencia que usted tenía, ¿hay algo en particular que diga usted, híjole, sí justo decía usted el rezo del rosario, incluso en algún momento comentaba la fe de mis abuelos? ¿Qué veía usted en ellos? Yo miraba que su vida era coherente porque ese esmerarse de ellos a través de trabajar y encomendar a Dios su principio y su fin de su jornada era verdad. Había correlación. El parteaguas era de ver yo a un sacerdote de mi pueblo entregado a la misión que andaba casa por casa visitando las familias. Eso sedució mi corazón. Creo que eso lo cautivó cuando yo miraba a ese sacerdote con su sotana visitando casas, incluso sudando porque el calor era tremendo. Eso creo que sedujo mi corazón en cuanto a la llamada desde pequeño, ¿verdad? Y me cautivó ver ese celo que le llevaba a mediodía con el solazo, andar casa por casa. Eso fue para mí algo que llenó mi corazón, lo llenó totalmente. Padre, y justo en ese momento, a ver, ¿cómo fue ese encuentro maravilloso con el Señor? El Señor despertó en su niñez, como usted dice, ese amor, ¿no? Ver a las personas, ver al sacerdote, pero ¿cómo fue su encuentro personal con el Señor y cómo es que le dijo que sí? Híjole, yo creo que al ser un joven de una comunidad ejidal, tenía miedo de venir para Torreón, una ciudad grande, pero creo que algo movió mi corazón en cuanto a este deseo de ir a buscar el seminario. Y entonces llegó un seminarista por ocasión a mi parroquia, me invitó, llegué, pero yo traía un chorro de inquietud de ser un jovencito de 17 años que en su nobleza, en su ingenuidad, le daba mucho miedo salir de ese lugar, pero ahí había en el corazón un deseo ardiendo por, por querer descubrir más de esto, por querer descubrir más de esto. Y entonces dejé mi ciudad, vengo al primer retiro a la ciudad y el experimentar el encuentro con el Señor a través de un sencillo gesto que me dijeron, Adán, Dios te ama. Entonces, con esos temas que nos daban, con esos temas que nos iban compartiendo, pues fueron seduciendo poco a poco mi corazón. Y fue un camino que se fue dando poquito a poquito y que cuando menos acordé, pues ya mi corazón estaba enamorado, ya estaba totalmente seducido por este proyecto y responderle a Dios en medio de también de mi familia, porque para mí fue difícil dejarlos en casa
dejar mi realidad fue difícil, pero creo que Dios me dio la fuerza y la valentía para poder seguir impulsándome, seguir en el estudio y eso. Creo que Dios a lo largo de mi vocación, poco a poco fue seduciendo todo mi corazón. Entonces creo que así me descubro un proceso lento pero afianzado y seguro. Así es. Padre, y usted menciona algo bien importante, ¿no? El dejar a su familia, el dejar, pues, su historia, sus amigos, ¿no? Una realidad muy linda que vivía. Y era, bueno, renunciar a todo ello por algo mejor, ¿no? Y decir, bueno, Señor, me voy contigo a vivir contigo esta aventura. Pero Padre, a ver, cuéntenos, en esta aventura que usted le dijo que sí, ¿hay algo, alguna anécdota que usted recuerde en este caminar como seminarista, a este paso del sacerdocio? Sí, yo creo que si no hay crisis, no hay crecimiento. Así siempre lo he pensado a lo largo de mi proceso vocacional. Y creo que una de las grandes experiencias que pasé muy fuertes fue la muerte de un ser que amaba profundamente, que era mi abuela. Entonces, el poder no estar ahí acompañándola en los últimos momentos para mí fue muy difícil. Y yo creo que en mi fragilidad llegué al punto de decirle al Señor, porque creo que como en mi fragilidad, como todos, hubo un reclamo hacia Dios en mi fragilidad. Le dije, Señor, yo dejé casa, pueblo, yo deseaba que la mujer que tanto amaba, que me educó tan bien y fue parte de mi vida, estuviera allí, en ese momento en el que yo me consagraba a ti. Fue una crisis en la cual primero tuve que aprender a ver el sentido de la oblación, a entregarle a Dios esa fragilidad, a saber ser un joven que incluso sobreponer el amor al dolor. Y para mí fue la mayor de las pruebas, ¿no? Estando yo en el seminario y llegar a casa, encontrar mi familia con el cuerpo de mi abuelita, pues fue algo que no cabía en mi realidad, pero creo firmemente que Dios, a través también de ese gesto, de este acontecimiento, hablaba a mi corazón y lo hablaba con claridad, ¿verdad? Su amor en mí estaba en cuanto a esa oblación que yo le había entregado. Y cuando me ordené, pues yo sé que estuvo ahí presente ella, porque desde un espíritu más trascendental, desde la perfección del cielo, porque sé que esa mujer era muy buena, muy noble y alcanzó la gloria y alcanzó ese estado de gracia perfecto porque su vida fue de santidad. Y bueno, Dios da regalos y uno de esos regalos fue el haber sentido su presencia el día de mi consagración, el día de mi entrega total y fidelidad del Señor. Entonces, pues creo que esa crisis para mí fue importante porque a través de ella pues fui creciendo y fui entendiendo que para poder acrisolarse hay que pasar por el fuego, para poder hacerte entender con Dios hay que aceptar tu humanidad, tu fragilidad, tu persona, tu integridad de persona y todo tu ser y entregárselo al Señor, ¿no? Ahí fue la batalla más dura. A partir de ese momento entendí las crisis y las pruebas que iba pasando en mi formación de otra manera, de otra manera. Mm. Aprendí a verlos con otros ojos y yo creo que eso es algo importante en mi vida. Claro, y como usted dice, pues eso, esa esperanza de la vida eterna y saber que estuvo presente con usted en ese momento tan importante, porque así es de bueno el Señor, ¿no? Porque responde en esa fidelidad que usted le ha tenido, ¿no? Y el Señor le responde con amor. Padre, ¿qué le diría a los jóvenes que a lo mejor tienen ese interés, ¿no? Y están teniendo esa inquietud vocacional? ¿Qué les dice usted? Desde mi personalidad, yo creo que algo que siempre disfrutaba era el sentirme totalmente desde Dios llamado. Hay un juego de palabras que es bellísimo que dice que si Dios llama es porque ama. Entonces, descubrirse primero amado es el mayor de los retos de toda persona. Primero hay que sentirse amado. Y desde ese amor Dios llama, Dios invita, Dios congrega, Dios dice, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando estaba en el momento de mi postración para decirle al Señor que sí,
desde mi corazón salía una pregunta al Señor y decirle, Señor, ¿tú quieres que yo sea sacerdote? Creo que me he preparado, pero no, perdón por la pregunta en este momento. Estoy viendo a tanta gente aquí, pero yo te pregunto, Señor, ¿tú quieres que yo sea sacerdote? Y sentí como esa noción del Espíritu Santo donde el Señor me decía, ¿y tú quieres? O sea, me regresaba la pregunta. Y digo, si tú quieres, yo quiero. Entonces, esa parte bellísima de abrazar la vocación es bellísimo. Yo le digo a los jóvenes, no tengan miedo. El miedo está muy relacionado con la mediocridad porque nos estanca, nos hace quedarnos en un lugar aparentemente seguro, pero de seguro no tiene nada. De seguro no tiene nada. Yo creo que incluso experimentar el aventarte, el reaventurarte, el tener la valentía para poder adentrarte a esta experiencia del llamado de Dios, también aprendes, incluso sabiendo que a lo mejor ese no es tu camino, pero lo aprendes porque lo que te enseña la iglesia, lo que te enseña la formación integral de la persona, te hace un mejor ser humano, un mejor cristiano, una mejor persona. Eso no me queda la menor duda. Y entonces, el primer consejo que les doy y el más cercano a mi experiencia de vida es no tengan miedo. No tengan miedo. Sean valientes, causen siéntanse seducidos y sienten ese ardor en su corazón, que no hayan cómo describirlo, incluso en medio de la inseguridad, sean valientes y adéntrense. Solamente los valientes arrebatan el cielo. Y Amén. yo creo que en esa experiencia de amor necesitamos ser valientes para poder decirle así al Señor. Los cobardes no son aceptados porque se refugian en el miedo. Nosotros no, hay que tener valentía, hay que ser sagaces, astutos y Dios va dando lo demás. Tú solamente Así dile que sí y Él va a hacer el resto. Amén. Gracias, Padre Adán, por este hermoso testimonio que es de gran bendición para todas las personas que lo van a escuchar. Muchísimas gracias y desde esta hermosa ciudad de Torreón, desde mi parroquia San Miguel Arcángel, bendigo a todas las personas que se dedican a esto, a quienes están al pendiente de aprender algo nuevo, de estar en contacto con la gracia de Dios. De verdad, los bendigo y los santifico y como diría San Pedro, no tengo nada que darles más que mi bendición. Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, bendiciones. Amén. Sean felices. Amén, Padre. Muchas gracias y gracias también a Lupita Galván por la interpretación en lengua de señas. Nos escuchamos en la siguiente transmisión de Razones para la Esperanza aquí en el Día del Señor a través de Radio María. La razón de mi esperanza, es tu resurrección, es que vivas y que reines.